shalom para todos aquellos que se conectan, para todos aquellos que están conectaditos, que están muy pendientes de la emisora RSA. Para todos un abrazo grande desde aquí, desde la mesa de trabajo. Hoy un tema muy especial, hemos venido tratando temas para cada día enamorarnos más a nuestro Padre, a nuestro Abba, ¿cierto? Hemos venido aprendiendo en medio de en este programa el Magazine, regresando a nuestras raíces, hemos venido restaurando nuestro corazón y hoy un tema, la crisis de los profetas, Jeremías 23. Entonces, hoy vamos a meditar, hoy vamos a seguir que el corazón sea ministrado por nuestro Padre a cargo de esta hermosa enseñanza de nuestra morada Carolina Coronado, quien nos acompaña aquí en la mesa de trabajo. Muy buenas noches, mi paz, bienvenida a RCA. Bueno, Shalom, muy buenas noches o tardes a aquellos que se conectan en su emisora Restaurando las Sendas Antiguas, dándole gracias al Eterno por este tiempo de semana de bendición, gracias al Eterno por su misericordia, por todo lo que ha permitido con cada uno de nosotros. Hoy vamos a presentar nuestro corazón delante del Eterno, vamos a pedirle al Eterno que sea Él el que nos dé la claridad de este tiempo de instrucción. Yo creo que cada vez que pasamos un proceso a nivel del mundo del desierto, el Eterno siempre nos quiere enseñar algo nuevo, algo diferente. El Eterno siempre tiene que venir a nuestro corazón y quitar las vendas de nuestros ojos. Y sé que ese tiempo el Eterno va a hacer muchas cosas a nivel espiritual, a nivel del mundo, porque realmente estamos en un tiempo de persecución espiritual donde Satanás también está usando toda esta situación para manipular, para desviar, para hacer endurecer el corazón de muchas personas. Pero hoy vamos a presentar este estudio delante del Eterno y permitir que sea el maestro de esta tarde. Bendito Abacadosh. Hoy te damos gracias, Eterno, por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Eterno, por todo lo que haces, por todo lo que necesitas hacer en nuestro corazón. Gracias, Eterno, porque tú eres bueno, porque tu amor es para siempre, porque tú eres el único que puedes abrir nuestros ojos espirituales a lo que está aconteciendo. Te pido, bendito Abacadosh, quita la ceguera espiritual que muchos tienen todavía, que muchos todavía no entienden el tiempo que estamos viviendo, eterno Yeshua, los tiempos que se avecinan a la tierra. Padre, no nos dejes adormecer espiritualmente, no nos dejes caer ante las tentaciones del sistema de este mundo, ante lo que el mundo nos ofrece, ante lo que los ojos naturales ven, porque muchos ven con ojos naturales, pero todavía los ojos espirituales no les han sido abiertos. Todavía el corazón está endurecido en muchas personas. Hay corazones todavía de piedra, eterno Yeshua. Hay corazones todavía que no se han doblegado a ti, que todavía el enemigo ha puesto dureza, soberbia, altivez. Todavía Satanás tiene a muchos engañados, Padre eterno, confundidos, distraídos por el sistema. Todavía muchos no han entendido el plan de salvación. Todavía no han entendido el mensaje de este momento de la tierra. Y por eso muchas cosas tú no has podido hacer. Porque el pueblo todavía, su corazón no se ha doblegado a ti totalmente. Hay apariencia de piedad, pero el corazón todavía está endurecido. Padre, en esta noche clamo que quites la venda de los ojos de los ciegos, que quites la soberbia de los corazones, que quites la maldad oculta que está todavía en el corazón, porque muchos están llevando una doble vida, muchos todavía no han tenido la libertad de encontrar la palabra y hacer hecho por obra, bendito Abacadosh. Todavía hay engaño en la boca de muchos, todavía hay falsos que se están levantando a anunciar cosas que no vienen de tu palabra, eterno. Todavía hay muchos engañadores que están haciendo, Padre, que muchas ovejas se desvíen, eterno Yeshua. Hoy oro para que tu Ruach HaKodesh quite la dureza, quite la maldad, quite el engaño del enemigo y quite todo aquello que no venga delante tuyo, bendito eterno Yeshua. Hoy clamo que tu palabra
sea como espada doble filo, como aquella que penetra lo profundo del interior del hombre, donde nadie puede ver, pero tú puedes ver, donde tú sacas lo oculto, lo que está ahí arraigado en el corazón. Hoy bendito Abacados, oro para que un milagro ocurra, y es que muchos siervos entiendan en qué tiempo estamos, que muchos siervos dejen la inmadurez, la carnalidad, y entiendan que no son tiempos de jugar con tu palabra, que no son tiempos de jugar con el llamado, que no son tiempos de estar perdiendo en cosas vanas, efímeras, porque son los tiempos que tú nos estás alineando para tu venida, eterno Yeshua. Y es el último tiempo de oportunidad para predicar tu palabra con poder, con denuevo, con celo, con santidad, bendito Abacados. En esta noche clamo que el corazón que esté escuchando esté abierto, y aquellos que están aún en tierra lejana se entiendan el mensaje tuyo, bendito eterno. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén y amén. Bueno, pueblo, estaba orándole al Eterno, pidiéndole instrucción de qué tiempo estamos y qué es lo que está ocurriendo a nivel de espiritual, porque tal vez muchos estamos afanados por lo material, porque la epidemia pase, pero no estamos afanados por escuchar el mensaje del Eterno y por discernir espiritualmente qué tiempo estamos. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros estemos preocupados qué negocio vamos a hacer, cómo nos vamos a volver a levantar económicamente, cómo vamos a volver a hacer muchas cosas, pero tal vez tú hasta el día de hoy no le has preguntado al Padre espiritualmente qué mensajes son y qué tiempo estamos viviendo. Y me dio una exhortación muy fuerte sobre el regreso del remanente y quiénes son los que van a retornar y quiénes somos los instrumentos para hacer retornar en estos últimos tiempos. Y vamos a ir a la escritura. Jeremías 23, versículo 1 dice: Ay de los pastores que destruyen dispersas a las ovejas de mi rebaño la palabra del Adón. Por tanto, así ha dicho el Adón, Yahweh de Israel, a los pastores que apacientan su pueblo: Ustedes dispersaron mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que les espantaron. Por esta hora voy a hacerme cargo de ustedes y de las malas obras. La palabra del Adón dice: yo mismo la reuniré al resto de mis ovejas, las haré venir de todos los países que las esparcí para devolver a sus apriscos. Allí se reproducirán y se multiplicarán. A cargo de ellas pondré pastores que cuiden y alimenten, y nunca más volverán a tener miedo ni a asustarse. Ninguna de ellas perderá la palabra del Adón. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será como el justo, como el sadí, que practica la justicia y el derecho de la tierra, palabra del Adón. Durante el reinado Judá será salvo, e Israel podrá vivir confiado, y ese rey será contado por este nombre, el Adón de nuestra justicia. Por tanto, vienen días en que volverá a decirse: viva el Adón que sacó a Egipto de los hijos de Israel, palabra del Adón. Sino que se dirá: viva el Adón que sacó la tierra del norte de los hendientes y de la casa de Israel, y trajo a otros países porque se habían dispersado de su propia tierra. Este es un mensaje para los siervos que enseñan, sea cualquier llamado que sea en la radio, sea a los niños, a los jóvenes, a las familias, sea para pastor. Todo aquel que enseña, pastor no solamente es el que cuida un ministerio, una quejilá, sino pastor es aquel que tiene a cargo grupo de personas. Tenga uno, tenga dos, tenga tres, tenga cuatro, tenga cinco. Esto es para ustedes en esta noche. Ay, la palabra ay es una advertencia, es una denuncia contra los falsos profetas y contra los siervos que quieren enseñar su propia doctrina. En este tiempo el Padre les está dando un tiempo para arrepentirse. Aquellos que han enseñado y aquellos que piensan que el Padre no ha escuchado el mensaje que ellos predican. Aquellos que están tomando la palabra muy a la ligera
y que para ellos es muy fácil predicarla, pero no se dan cuenta que el Padre ha visto el mensaje de cada persona que se dice ser maestro, siervo, como se quiera llamar, y el Padre les está diciendo: ay de ustedes que están llevando un mensaje liviano a mi pueblo y que están burlándose de mi Torá, de mi palabra. Hay de aquellos que dicen ser lo que son y no lo son. Les está dando un tiempo de arrepentimiento. Les está diciendo en este tiempo que no se confíen de lo que enseñan, que no se confíen, que creen que el Padre no ha visto lo que han hecho en lo oculto, en lo secreto, y que por causa de eso muchas ovejas se están dispersando y se han dispersado. Porque muchos han tomado el mensaje del Adón a la ligera. Muchos han hecho de su mensaje un mensaje personal, un mensaje emotivo, un mensaje que simplemente lo único que ha hecho es que las ovejas se debiliten, que las ovejas espiritualmente estén dormidas, que las ovejas estén en un corazón endurecido, porque una oveja que come buen alimento, el Padre lo quebranta y lo transforma, pero una oveja que esté con un corazón lleno de alimento impuro, de un alimento contaminado, es una oveja fácilmente de destruir. Cuando el Padre dice: ay de los pastores que destruyen las ovejas de mi Adón, dice, esto es una denuncia porque muchos dejaron el temor y empezaron a profetizar su propio corazón, su propia doctrina, su propio pensamiento, sus propias ideologías. Y yo no le estoy hablando solamente del cristianismo, aún dentro de la restauración. Muchos están llevando un mensaje contaminado al lugar donde están predicando. Muchos están dejando a un lado el lugar secreto, la intimidad con Él. Y muchos están profetizando palabra de la carne, hablando en su propia sabiduría humana. Y usted que me escucha, hay de ustedes que están buscando palabras de su propio corazón. Hay de aquellos que le enseñan a los niños, a los jóvenes. Hay de aquellos que enseñan en una radio, que enseñan en cualquier lugar del mundo, pero no se toman el tiempo para escuchar la voz del Eterno. Si nos están llevando mensajes contaminados, mensajes que no han sido ni siquiera puestos delante del Eterno, porque su corazón está afanado, porque su corazón está turbado, porque su corazón está ansioso, pero el corazón no está sujeto a la presencia del Eterno. Hay muchos que no sacan el tiempo en la intimidad y el Padre está cansado de esos hombres, de esas mujeres que van y simplemente enseñan, pero no están en la intimidad con Él. Cuando un corazón se aleja de la presencia, cuando un corazón está lleno de contaminación de la carne, cuando un corazón no busca en lo secreto al Eterno, simplemente lo que va a llevar a la oveja es un alimento carnal, un alimento no guiado por el Ruach HaKodesh, no guiado porque está llevando pastizales contaminados a su pueblo, porque está copiando lo que otro está enseñando, porque está anunciando palabras de su propio corazón, pero no está anunciando el mensaje de Yahweh. Y por eso el Padre está cansado y está airado en los tiempos que estamos viviendo. Por eso el Padre está permitiendo el proceso, el desierto, para volver al primero, a los que enseñan la palabra del Eterno. Este mensaje primero, hoy, es para aquellos que enseñan a cualquiera que sea. Usted tiene que tomar hoy y examinarse. ¿Cuánto tiempo tú te tomas en la intimidad? ¿Cuánto tiempo tú a diario estudias la Torá? ¿Cuánto tiempo tú mismo evalúas que el mensaje que estás enseñando lo vives? ¿Realmente eres un vaso de honra para el Eterno? ¿O realmente eres un vaso de deshonra? ¿Realmente el mensaje que predicas
Cuando enseñas en Chabá, cuando enseñas en donde quiera que estés enseñando, ¿lo estás viviendo tú primero? ¿Tienes un corazón limpio para enseñar la Torá? ¿Tienes un corazón sin adulterio espiritual, sin tomar aguas adúlteras, aguas contaminadas? Porque el enemigo ha puesto en muchos una agua adulterada. Beben aguas aquí, beben aguas allá, beben mensajes aquí, mensajes allá. Un día escuchan un mensaje guiado por la Torá, otro día escuchan cristianismo, otro día escuchan Talmud, otro día escuchan diferentes cantidades de mezclas que ni siquiera van a la presencia del Eterno. Y por eso el Padre está airado, porque el pueblo y los que predican no toman tiempo de ir a la intimidad, de pedirle dirección al Eterno, qué mensaje se debe instruir, cómo se debe instruir y de qué manera Él quiere que tú hables. Porque tú tal vez hace mucho tiempo predicas pan viejo, tal vez predicas a tu forma, a tu manera, pero ¿cuánto haces que no buscas el rostro de Yahweh y le dices, Eterno, qué mensaje tú quieres que yo predique? ¿De qué manera tú quieres que yo enseñe? En mis hijos, en mi hogar, en mi comunidad. Entonces, su corazón se empieza a desviar. Y así estaban los profetas del tiempo de Jeremías. Estaban llevándose su corazón, sus propios pensamientos. Estaba en su corazón la carnalidad. Estaba en su corazón la codicia. Estaba en su corazón adulterando contra el Eterno. Y realmente, cuando hay hombres que son predestinados por su propia carne, por su propia sabiduría, por su propio entendimiento, por su propio raciocinio y no por la presencia del bendito abacados, son personas que hacen mucho daño a las ovejas, porque son personas que su corazón no ha sido transformado. Hay personas que predican sin ser restauradas primero, sin ser santificadas, sin que el vaso esté realmente limpio como tiene que ser. Y el Padre me decía, hay muchos vasos sucios que se jactan hablando de mi palabra, pero dentro de ellos están como el tiempo de Judá, como el pueblo de Judá, como el pueblo de Israel hablando de su propio corazón, pero su corazón está contaminado, está leudado, está sin la intimidad, porque muchos saben predicar, pero no tienen relación, no tienen intimidad, no tienen al Ruach HaKodesh. Por eso el Padre está airado. Y estos son tiempos de dejar de mensajes en la carne, de tú hablar sin buscar en oración, en intimidad, qué es lo que el Eterno te quiere revelar. Te acostumbraste a hacer mensajes, te acostumbraste a hablarle al pueblo, te acostumbraste a estudiar, pero ¿cuánto hace que tú no te humillas delante del Eterno y le dices, Padre, qué mensaje tú quieres para tu pueblo? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres ministrar? ¿De qué manera quieres hablarme? ¿Qué es la manera? ¿Cuál es el mensaje que tengo que predicar para este tiempo? ¿Cuánto hace que tú no ayunas por los mensajes que predicas? ¿Cuánto hace que la carne te gana y la carne te domina y el diablo está ahí haciendo que muchos maestros, muchos predicadores estén jactándose del conocimiento? Pero su corazón está envanecido, está soberbio, está altivo, su corazón está inflado, está hinchado, creyendo que el conocimiento lo tiene. Pero el Padre no se va a impresionar por tu conocimiento. El Padre no se va a impresionar por el mensaje que ya estudiaste, pero que no ha sido pasado por la intimidad. Que tú no sientes lo que estás predicando, que tú no amas las almas, porque muchos predicadores les gusta enseñar, pero no les gusta amar las almas. Parte de eso, este mensaje hoy. ¿Realmente amas las almas? Hazte esa pregunta donde tú estás. ¿Realmente cuando tú predicas, tu intención es que el alma sea libre? ¿Tu intención es que el alma se arrepienta? ¿O tu intención es que tú seas escuchado y que tu mensaje sea muy bueno? ¿Cuál es la intención cuando tú enseñas? ¿Cuál es la intención del corazón tuyo? ¿Para qué enseñas? ¿Cuál es la intención? Esa es la primera actitud, porque el pueblo aquí se estaba confiando y los pastores estaban creyendo que estaban haciendo bien el trabajo.
Y muchos se confían que están bien delante del Eterno. Muchos son soberbios, muchos son altivos y se creen perfectos, se creen los dueños de la obra. Nosotros somos los administradores, pero el verdadero pastor es Yeshua. Nosotros nunca nos debemos olvidar de nuestra posición delante del bendito Abacadosh. Por eso, cuando yo creo que todo lo sé, cuando yo creo que no necesito aprender del Eterno, me voy volviendo un experto en hacer y decir, pero en mi corazón se va endureciendo como estos profetas estaban endureciendo. Te pido que me ayudes a leer Juan capítulo 10 del 11 al 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su suja a su sueldo y sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre. Así me sacrifiqué mi vida por las ovejas. Mire esto tan importante. El falso pastor, el falso profeta, es aquel que busca un mensaje solo por la ofrenda y el diezmo. Esa es una de las características de los últimos tiempos que ha puesto Satanás, porque el corazón del hombre está confiado en lo que tiene, mas no confiado en el Eterno. Y por eso los pastores se han vendido su mensaje, han rendido su mensaje, la bendita Torá, la han vendido por causa del afán del dinero. Por eso cuando un pastor solamente está esperando que la última respuesta sea la ofrenda y el diezmo, hermano, ese es un corrupto, un perverso de corazón. Por eso muchos aman más la ofrenda que amar las almas. Y dice que Yeshua se sacrificó, dio su vida por amor. Él no vino por el dinero, él no vino cuánto le iban a ofrendar, cuánto valía su mensaje, como muchos corruptos y malvados daban en el tiempo de Jeremías, es igual ahora. Por eso el Eterno está sacudiendo la tierra, porque esos falsos que ni siquiera se dignan ser llamados pastores, ni siquiera dignos profetas, que no podían viajar si no les pagaban los mejores hoteles, las mejores comidas, no podían predicar si no le pagaban por predicación. Yo alcancé a estar en una mesa de eso y sé de lo que les estoy hablando. Sé de lo que el Padre me advirtió que en esta noche advirtiera. ¿Y qué es lo que él está enojado? Porque en algún momento tuve la oportunidad que me invitaran a algún lugar, y bendito sea el Eterno que fue la primera y última, porque me permitió ir a llegar a escuchar los corruptos, que así como en el pueblo de Israel, ya vamos a ver las características por qué el Padre está dando este mensaje, así mismo está pasando en este tiempo, que yo escuchaba mujeres que se decían ser profetas y decían, yo no voy a ir a un lugar si no me cancelan 10 millones de pesos. Entonces démonos cuenta, y dicen, se jactan de decir que el verdadero hijo de Dios o el verdadero hijo del Eterno es aquel que tiene todas las comodidades y todas las cosas. Entonces, cuando en mi corazón empieza a crearse un pensamiento de que yo no voy a ir a predicar si no me ofrendan, de que yo no voy a ir a las almas porque yo no tengo que ir a untarme del pueblo, a darle a comer a las ovejas, mi corazón se está desviando. Mi corazón se está endureciendo, mi corazón se está dañando, porque el enemigo en los últimos tiempos va a poner en los hombres malos y perversos el que el corazón daña muchas ovejas. Y por esta razón es que hay muchas ovejas dispersas, porque no hay quien
de un mensaje puesto por Yahweh. No hay quien predique verdad, no hay quien sacrificie su corazón, no por el dinero, sino por amor a las almas que se salven. ¿Cuánto hace que a ti no te duele un alma cuando se desvía? ¿Cuánto hace que tú no predicas para que las almas se conviertan? Sino tu mensaje es mediocre, tu mensaje es sin autoridad, tu mensaje no tiene nada de unción, porque predicas en la carne, porque eres un inmaduro o una inmadura, porque no tienes la presencia del Eterno y tu corazón está hablando lo que quiere escuchar los hombres también. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el Padre estaba airado? Y vamos a ir a Jeremías capítulo 3, porque solo este versículo dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Si me ayudas a leer Jeremías 3 y usted subraya ahí en su Biblia qué es la advertencia para su propia vida. Porque si usted me está escuchando es porque el Padre quiere que usted no se contamine y que si usted es un siervo sea diferente a muchos en estos últimos tiempos. Si lees por favor del versículo 6 hasta el versículo 11. Durante el reinado de Josías, el Adón me dijo: ¿te has dado cuenta de todo lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses, en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo estaba, después que haber hecho todo esto, regresaba a mí, pero no lo hizo, y su desleal hermandad de Judá, lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera que no tuvo temor, y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no la tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio, al redimir cultos y ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió estar apenada. Yo, el Adón, he hablado. Luego el Adón me dijo: hasta la infiel de Israel es menos culpable que la traicionera de Judá. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Es lo que dice el Adón. Démonos cuenta cómo el Eterno, alguien que vende su ministerio por el dinero, como un prostituto de la fe, como alguien que enseña y de pronto se contamina con un sistema, con una doctrina errada que desvía al pueblo de la verdad, de lo que está escrito en la Torá, de lo que el Eterno estableció, los mandamientos, los tiempos kadosh, los que están desviando al pueblo al mensaje errado de la prosperidad, de la vanidad, de la soberbia, los que están vendiendo el mensaje del Eterno. El Padre los ve como una prostituta y como una fornicaria. Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿Qué queremos con el Eterno? ¿Cuál es el llamado que yo tengo que tener? Cuando yo predico, tengo que tener temor delante de Él. ¿Qué es lo que yo voy a predicar? ¿Con qué intención la voy a hacer? ¿Cuál es mi verdadera intención? Porque el Padre prueba la intención del corazón. Cuando alguien ya es corrupto, cuando alguien ya no tiene temor, no le importa las ovejas realmente. No le importa su alma. Lo único que le importa es ser visto por los hombres. Y estos no son tiempos para nosotros buscar la fama, no son tiempos para buscar el ser aplaudidos, no es el tiempo para coger el llamado a la ligera, ser irresponsables. Este es un tiempo donde el Padre necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio, como Jeremías, que era un hombre recto, que no vendió su mensaje por más que había corrupción, porque había corrupción, había maldad, había destrucción. ¿Y por qué hay estos siervos? ¿Serán escogidos al parecer del Eterno o serán escogidos al parecer de los hombres? En los últimos tiempos hay más hombres escogidos al parecer de los hombres que al parecer del Eterno. Y pasa como lo siguiente, vamos a leer por favor, si me ayudas a leer,
Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Y ustedes saben quién era el profeta Samuel, un hombre apartado desde el vientre, un hombre íntegro, un hombre kadosh, un hombre que tenía relación íntima con el Eterno. Él sabía quién era escogido por Yahweh y quién no. Y vamos a entender cómo antes los profetas tenían discernimiento para escoger a la voluntad de Yahweh y cómo ya no hay discernimiento para escoger los hombres que predican dentro de una comunidad. Eso es lo que el diablo quiere y es lo que tenemos que tener mucho celo en estos últimos tiempos. ¿Qué dice Primera de Samuel 16 del 1 al 13? Ahora bien, el Adón le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedes hacerlo si Saúl llega a enterarse me mata? Llega contigo una novilla, le contestó el Adón, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Adón. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Adón le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer sacrificio al Adón, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito purificando para Isaí y sus hijos y también los invitados al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Elibit y empezó: seguramente ese es el ungido del Adón. Pero el Adón le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Adón no ve las cosas de manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Adón mira el corazón. Mira lo que el Eterno, una característica que un verdadero siervo con el don de profeta, no con el llamado, sino el don de profecía, algo que tiene que tener, o con el don de pastor, que tiene el llamado al pastoreo, en estos últimos tiempos es discernimiento. Y mucho discernimiento de espíritus y mucha intimidad con el Eterno para saber quién debe estar dentro de una obra y quién no. Porque Satanás siempre va a querer manipular los sentimientos. Y algo que el Eterno me ha enseñado en los 13 años del ministerio que llevo, es que uno tiene que separar los sentimientos con las personas y ver a la luz de la escritura a las personas. Porque el día que tú, como pastor, como siervo, como guía de un lugar, empieces a ver las personas a la luz de tu corazón y no a la luz de la escritura, vas a cometer muchos errores. Porque por eso se escoge gente o por captancia o por conocimiento. Muchos pastores ungen a un moré solo porque sabe mucha reinterpretación de escrituras, o porque sabe leer muy bien la escritura, o porque sabe estudiar muy mucho el hebreo, o porque le cae muy bien. Pero ni siquiera se toma la tarea de discernir quién es ese siervo, qué corazón tiene, qué hay dentro de ese hombre, esa mujer. Y algo que el Padre está celoso y está cansado es que la gente siga escogiendo a su parecer. Pregúntate tú cuánto tiempo te has tomado para escoger a alguien para una misión dentro de la obra del Eterno. ¿Cuánto tiempo tú oras para que el Eterno te confirme si es la voluntad del Eterno que esa persona haga esa obra o no? No es fácil, porque muchos son guiados por Satanás y muchos en estos últimos tiempos se van a disfrazar dentro de las congregaciones. Van a llegar con cara de becerros, pero son demonios camuflados dentro de las comunidades. Y este es el tiempo de abrir nuestro entendimiento al Eterno, de dejar a un lado los sentimientos, dejar a un lado la debilidad, dejar a un lado los miedos. El Padre no tiene afán porque cerró todas las congregaciones a nivel del mundo, con un fin: que pararan los pastores, que escucharan la voz de Yahweh, que discerniera qué hay dentro de su misma comunidad, que disciernan quiénes están ahí en el espíritu y quiénes están en la carne, quiénes son de bendición y quiénes no,
quiénes son personas para seguir dentro de la obra y quiénes no. Quiénes realmente tienen corazón de oveja y quiénes realmente son cabras, que lo único que van a destruir es el pastizal para las ovejas que quieren comer. Pero los pastores, por el miedo al diezmo, por el miedo al lugar, por el miedo a que las ovejas no estén ahí, no están teniendo temor de Yahweh. Entonces en este momento examina tu corazón. ¿Qué hay dentro de ti, pastor, moré, profeta, como te quieras llamar? ¿A quiénes estás escogiendo para la obra del Eterno? ¿A quiénes estás llamando en este momento? ¿O tienes miedo de que la congregación se te acabe? ¿Tienes miedo de pedirle al Eterno? Yo te digo, a veces el Padre podrá quebrantar y volver a hacer algo mejor. Pero muchos pastores, muchos siervos tienen miedo de decir la verdad. No corrigen, no exhortan, no confrontan, porque tienen miedo, porque su vida no está en la intimidad, porque su vida no está en integridad. Y estos tiempos no es para temer, estos tiempos no es para callar, estos tiempos son para corregir. Porque el profeta lo que tiene que es corregir, anunciar, confrontar. El profeta no está para profetizar, veo tu mejor temporada, veo tu carro, veo tu mejor momento. No, eso no es un profeta, eso es un payaso ladrón que quiere dañar el corazón de las ovejas. Tú que me escuchas, tú no puedes ser un payaso con la Torá, un falso, un mentiroso, una falsa, una mentirosa. El Padre ya está cansado de esos payasos. Y llegó el tiempo que se levanten jóvenes, familias, que tengan celo como Samuel. Yo le hacía una pregunta estudiando y haciendo un discipulado a alguien, se la hago a José Luis, que es la mesa de trabajo que tengo. Si tú estuvieras como en el tiempo de Samuel, ¿qué tanto carácter tendrías para que, como en el momento que el padre le dijo que lo quebrantara y lo cortara en pedazos, no le estaba ni siquiera diciendo exhórtalo, sino córtalo en pedazos? No quiero nada de ese rey, ni de su descendencia, ni su botín, de Amalek, de los amalecitas, porque ustedes saben que eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Qué tanta capacidad si en este momento el padre te dijera, José Luis, coge una espada y mata a esos falsos predicadores que hablan mentira a mi pueblo? Bueno, yo creo que hay que obedecer. Algo que he aprendido es que el Padre se encarga de hacer la obra, Él es el que pelea por mí. Y Él solamente dice, obedece que así se levanten contra nosotros o digan que nos quieren hacer daño, pero cuando uno está obedeciendo, andando en santidad, realmente en intimidad, en oración, sé que el Padre va a respaldar. Entonces, cuando yo me siento seguro de lo que es, quién soy yo, sé que el Padre va a respaldar y lo que tengo que hacer solamente es obedecer, como lo hizo Samuel, su merced, como me decía, Samuel solamente le dijo, y de eso lo que quedó fue, si uno no obedece, uno va a quedar en vergüenza como ese siervo que no es. Sí, va a quedar en algún momento cuando uno no obedece, cuando realmente el Padre te manda o eres enviado de confrontar el pecado y no lo hace, es dejar no matar, como lo sucedió lo que su merced me estaba contando lo de Samuel. Cuando uno no hace realmente y no mata de raíz, sino solamente una parte, no todo. Entonces ahí es donde el Padre no hace caso, lo va a hacer uno en vergüenza, en público. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. ¿Por qué crees que los pastores son tan permisivos hoy en día con el pecado? ¿Por qué son tan débiles? Bueno, uno de esos factores que hace hoy en día es el dinero. Sí, eso Sí. es, a veces, a veces el pastor le da miedo darle duro al pecado, primero porque si yo le hablo duro, ¿qué tal que se vaya? Y por ahí Sí, puede ser, dice, no, y él es el mejor que diezma. sí, Entonces no le puedo dar muy duro porque si no se va. sí. Lo otro es porque el pastor también está en pecado, no tiene la autoridad, ¿sí? Porque no está viviendo Torah, no está viviendo una vida en santidad, entonces difícil cómo se va a enfrentar a otros demonios. Entonces, Ujú. eso es otro punto. Entonces, y otro es que también comienzan a manipular las emociones, ¿sí? De comenzar a jugar con el altar,
y colocar gente es que preparada cuando realmente es letra muerta. Entonces, Ujú, por aparentar, o sea, aparentar cosas en una comunidad cuando realmente el espíritu no está. ujú. Entonces démonos cuenta, lo primero que el Eterno estaba airado con el pueblo de Israel era porque los pastores estaban más guiados por su carne y sus sentimientos. Es más, sus nombramientos eran más puestos por los hombres que por Yahweh. Y realmente ese es el peligro que estamos viviendo en los últimos tiempos. Porque por esas denominaciones, aún por dentro de la misma restauración, cuando un pastor es inmaduro y escoge al parecer de su carne y profetiza llamados y ministerios donde no los hay, porque es que eso también es lo que Satanás ha puesto en la boca de los falsos. Cualquiera lo va llamando pastor, cualquiera le va diciendo evangelista, cualquiera le va diciendo, y el Señor te dice que tú eres pastor, y el Señor te dice que tú vas a hacer esto, y el Señor te dice lo otro, y el Señor te dice, eso van cogiendo los ministerios como cualquier cosa, y eso es lo que ha hecho que muchos se inflen y se hinchen, porque cuando alguien es puesto en la carne, lo primero que le viene es la soberbia y el orgullo. Pero ¿cuánto tiempo se toman los hombres para pedirle dirección y confirmación al Eterno si realmente es llamado o no llamado? Porque estos llamados no son un juego. El apacentar las ovejas de Yahweh es el llamado más delicado. El guiar. Por eso el que otorga y el que escoge es el Eterno, pero hoy en día cualquiera se escoge a sí mismo. Cualquiera se dice llamar, cualquiera se predomina, pero no saben el daño que le están haciendo a las ovejas. La cantidad de personas en la carne que están llevando un mensaje en su propia sabiduría. La cantidad de personas inmaduras, espirituales, emocionales, que no saben qué es tener un ministerio a cuestas. Porque es que usted tener un ministerio a cuestas es llevar como un barco que lleva personas y que si usted no sabe manejar ese barco las va a hundir. Y muchos han tomado la obra del Eterno con una irresponsabilidad y con una ligereza. Estos no son tiempos de jugar con las almas, estos no son tiempos de jugar al maestro, de jugar al profeta, de jugar al pastor. Estos no son tiempos para eso, estos son tiempos para gente que sabe para dónde va. Porque si el Padre viene ya, tiene que estar el pueblo listo para la venida de nuestro amado Yeshua. Pero tú que predicas, tú que enseñas, ¿a dónde estás llevando tu pueblo? ¿Para qué lo estás preparando? ¿Qué estás haciendo con el mensaje? ¿Qué estás haciendo con las ovejas? ¿Para dónde vas con tu ministerio? ¿Para dónde vas tú? Con tu familia misma, porque los pastores de la casa son los varones. ¿Para dónde vas tú con tu familia? ¿Para dónde vas tú con tu ministerio? ¿Todavía sigo jugando con el llamado? ¿Todavía estás pensando que hay mucho tiempo para jugar con el ministerio del Eterno? ¿Con las ovejas del Eterno? No seas irresponsable. Humíllate delante del Eterno y pídele perdón porque sé que muchos han jugado con la voz del Eterno. Muchos han hablado cosas en la carne, muchos han dicho palabras de la propia boca, pero el corazón de Yahweh no ha estado en ellos. Muchos han profetizado ministerios, han puesto personas que no son puestas por el Eterno. Muchos han ungido hombres al parecer, pero que no son llamados a llevar ovejas. Son maestros y son pastores. Tienen un don de maestría y aquí en la Quejilá somos muy celosos con eso. El que no es pastor no lo es y punto. Así tenga el don de enseñar, pero no tiene el corazón de pastor, porque el maestro nunca será pastor. Maestro es maestro, pastor es pastor, siervo es siervo. No porque usted sepa 5 cosas, ya cualquiera lo va a ungir. Pero ¿cuántos están siendo irresponsables y profetizando un poco de personas cosas que no vienen del corazón de Yahweh? Por eso el Padre está cansado. Porque cuando no está puesto por Yahweh, ¿cuánto daño se le hace a esas personas? ¿Cuánta mentira, cuánta basura de su boca sale? Hablándole cosas que vienen de la propia carne. Y ni siquiera se toman el tiempo de estudiar, ni siquiera se toman el tiempo de estar en intimidad y prepararse en el Rúa para llevar un mensaje puesto por Yahweh.
Esas personas, esos hombres que últimamente, y el Señor te dice, y me acaba de hablar, y me acaba de decir, payasos, basura del diablo en su boca, porque lo único que hablan es carne. ¿Cómo el Padre le va a estar hablando a un hombre cada 5 minutos? Eso nunca está en la Torá. Samuel, los verdaderos profetas, tenían tiempos de calidad en la intimidad para que el Eterno se les revelara. Para que cualquier payaso diga, me acaba de hablar el Señor, me acaba de decir, cada 5 minutos me acaba de hablar. ¿Cuánta burla hay en los púlpitos? ¿Cuántos hombres se burlan de la voz del Eterno? ¿Cuántos usan el nombre de Yahweh y el Padre está celoso? Porque son como aquellos hombres que han utilizado el nombre de nuestro bendito Abacados para burlarse, para coger las almas, y el diablo lo respalda y ocurren palabras y todo se da porque son brujos de púlpito. Ahora brujos de internet también. No necesitas ser Walter Mercado, son personas llenas de palabra, hablando propia palabra de su propio corazón. Y el Padre les está diciendo, ay de ustedes que están dispersando mis ovejas. Dice, he aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, porque las obras de ellos son corruptas. Son obras contaminadas, obras que no tienen santidad. Y el Padre necesita en estos tiempos gente que tenga temor y santidad. Predicadores con temor y santidad. Siervas que prediquen con temor y santidad. Estos son tiempos para eso. Estos no son tiempos para cualquier mensaje. Y estos no son tiempos para escoger a cualquiera. Estos no son tiempos para jugar con la voz del Eterno y con las ovejas. Y las ovejas necesitan de verdaderos hombres del Eterno, de verdaderos siervos puestos por Él. El Eterno se está tomando su último momento para pasar al otro lado a verdaderos hombres puestos por Yahweh y a quebrantar los falsos de los púlpitos, a quebrantar el falso mensaje, a quebrantar los emocionalistas. Este tiempo los emocionalistas se les va a callar la boca. ¿Qué profetizaron en diciembre? ¿Qué les dijeron a sus iglesias? Viene su mejor temporada, viene su mejor año, viene el tiempo de milagros, viene el tiempo de la sobreabundancia. Y llegó el tiempo de la prueba, del desierto, del dolor. ¿Qué hay en su corazón de sus siervos? ¿Qué hay en la mente de ellos? ¿Quién los está guiando en su corazón? ¿A qué Dios están escuchando? ¿Al padre de la Torá? No. Al padre de mentira y de engaño, porque Satanás dice que en los últimos tiempos pondría hombres persuasivos para hablar su propia doctrina. Por eso, si tú quieres llamado, sea el que sea, pero que se trate con las almas, ten mucho cuidado de lo que vas a hacer. Ten mucho cuidado de lo que vas a hacer con las ovejas que el Padre te va a confiar. Ay de ti, siervo, sierva, que utilice las almas para tu propio beneficio. Ay de aquellos que estén buscando ser vistos en la tierra y no vistos en el cielo, porque el Padre va a pedir cuentas de eso. Si tú piensas que el llamado es para que tú seas aplaudido, tienes que tener mucho temor, porque el llamado no es para que la gente nos aplauda. Yo ayer le decía, yo no estoy para que usted me quiera, yo estoy para que su alma se salve, porque yo no vengo aquí a aludir su alma, ni que usted me ame a mí. Yo vengo es para servirle al Eterno y que su alma no se condene. Para eso son los pastores. Y vamos a leer Mateo 9, 36 al 37. ¿Qué es lo que el Eterno está llamando con urgencia? ¿Qué es lo que se necesita en estos tiempos? Ahora, no después, ahora, en este momento que el Padre está pidiendo cuentas a las naciones de la tierra. ¿Qué dice? Sí, 9, 36, 37. Cuando vi la multitud le tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como las ovejas sin pastor. A sus discípulos le dijeron, la cosecha es grande, para los obreros son pocos. Así que oren al Adón, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Por qué Yeshua dijo que habían pocos obreros? Porque a él no le interesa quién predique,
sino quien ame sus ovejas. Él está llamando gente que ame sus ovejas. Él está llamando con urgencia a nivel del mundo. ¿Quién va a amar mis ovejas? Estoy cansado de que solo busquen su propia concupiscencia, su propio mensaje. Estoy cansado de que estén buscando su propia necesidad. Él está buscando quien ame su necesidad, quien ame las ovejas, quien las quiera cuidar, quien las quiera alimentar. Él está buscando con urgencia corazones dispuestos a dar la vida por las ovejas. Y eso, hermano, ya casi no hay. De eso ya casi no hay. De eso ya casi no se ve. Porque cada uno quiere lo fácil, quiere la comodidad. Y el Padre nos está desacomodando a nivel del mundo a todos con un propósito. Y es que volvamos a alimentar las ovejas y amar las ovejas como Yeshua las amó. No como a nosotros nos parezca, no como nosotros queramos. Y para ser un pastor no corrupto, no como en el pueblo de Judá, cuando estaba aquí en este tiempo en Jeremías, hay que tener una característica muy importante y es la verdadera compasión. Si yo no tengo compasión y amor, no me va a importar hacer con las ovejas como muchos hombres han venido y mujeres haciendo en los últimos tiempos. Entonces, en Efesios 4:11, 12 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, al fin de perfeccionar Kadosh por la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Yeshua. Cada uno, independientemente del llamado que tenga, porque todos no tenemos el mismo llamado, cada uno tenemos un llamado único en la tierra. Lo que nos debe importar es que las almas se salven. Si yo soy evangelista, si yo soy pastor, si yo soy maestro de niños, de jóvenes, de lo que sea, si yo soy tengo el don de profetizar, si yo tengo un llamado, lo único que me debe interesar a mí es que el alma no se condene y se vaya al infierno. Esa es mi única pasión que debo tener. Mi adoración, si soy un adorador, que a través de mi adoración las almas sean libres. Pero ¿cuál es la intención de tu llamado? Hazte esa pregunta hoy en tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres con tu ministerio? En días anteriores le hacía la pregunta a un joven: ven, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? No, yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo quiero hacer. ¿Y ese es el anhelo del Eterno? ¿Ese es el verdadero anhelo del Eterno en estos últimos tiempos? Que tú cojas y viajes por todo el mundo, que seas reconocido, que estés para aquí, que estés para allá, concierto aquí, concierto allá, predicación aquí, predicación allá, profetizando aquí, profetizando allá, o que las almas se salven. ¿Cuál es el anhelo del Eterno en los últimos tiempos? Te hago esa pregunta hoy que estás acá. O que tu mensaje sea muy conocido y tenga muchos likes en YouTube, que seas un youtuber ahora pastor, porque esa es la moda ahora, los youtubers de las comunidades que sean reconocidos y que tengan hartos likes. ¿Esa es tu pasión, o tu pasión es que tu mensaje cambie las almas? ¿Cuál es tu pasión por tu mensaje? ¿Cuál es tu pasión por el evangelismo? ¿Viajar y conocer y que vayas a todos los países y calmes fiebre y viajes por todo el mundo? De los maestros, ¿cuál es el mensaje tuyo como maestro? ¿Cuál es el fin tuyo de tu enseñanza? ¿Que te digan cómo sabes mucho, cómo estudias mucho y humillar a los demás y menospreciar a los demás porque no saben? ¿Ese es el fin? ¿Cuál es el tuyo, pastor? Que los bolsillos tuyos se llenen y compres la camioneta del año y tengas las mejores haciendas y los mejores lugares. ¿Ese es tu fin? Pues yo te digo, ay de ellos, porque el Eterno los va a pedir cuentas. Entonces dice acá: el don del Eterno no es para un beneficio personal. Grábate eso en tu corazón hoy. Tu llamado, sea el que sea, no es para beneficio propio, es para salvación de las almas. Es para apacentarlas y para hacerlas volver al bendito Abacados. Cuando él dice, en Jeremías 23:3 dice: yo mismo, imagínate que el Eterno ve tan inútiles los hombres en la tierra,
Los ve tan malos en su corazón que el Eterno nos guarde que nos vea a nosotros así. Que Él dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde eché y haré volver sus moradas y crearán y se multiplicarán. Imagínate que Él mismo dice que las tiene que llamar, o sea que todo el resto de los profetas, ¿cómo estaban? Mal, estaban en pecado, estaban mal. ¿Había uno solo en la casa de Judá y en Israel que fuera digno? Porque si él dijo, yo mismo, o sea, imagínate cómo estaba de escasos los pastores verdaderos. Yo te hago una pregunta, José, ¿será que en estos tiempos no estamos igual? Tristemente, no hay pastores conforme como el corazón de Yahweh. Digo que son muy contaditos los que realmente Ujú, han entendido y ujú, que el Espíritu de Yahweh se les ha revelado a la vida y han entendido para hacer la voluntad perfecta. Y digo que tristemente, y aún hablando, ¿no? También sentarse ujú. con ellos y decirle cómo es el seguimiento que el Padre quiere, ellos ignoran muchas veces. De pronto muchos pastores entenderán la restauración y saben que uno debe Ujú. guardar Torah, Shabbat, fiestas, pero a veces se ignoran muchas cosas eso si no hacen la voluntad del Eterno. Si hay escasez de pastores, imagínate de profetas. Aún, eso ya es otro nivel porque si los pastores están confundidos y en sus afanes de las riquezas de este mundo, y los profetas son muy locos y salen con unas cosas que dicen ser profetas y han quedado en vergüenza en naciones, o sea, que vienen cosas para naciones, viene algo para un país. ¿Y dónde está el profeta que dijo eso? Entonces, si nos damos cuenta, hay una crisis y aún se necesita gente con el don de profecía. Aún necesita el Eterno poner gente dentro de las congregaciones que pueda anunciar lo que ha de venir, que pueda anunciar y ver el camino de su congregación, el camino de los siervos. Y en mi casa, gracias al Eterno, ha sido así. Cuando hay alguien que está en pecado, el Padre revela y saca a la luz. Cuando viene algo también para bendición, también lo anuncia. ¿Pero por qué? Porque hay fuego en el corazón de esos siervos. Yo le temo al Eterno ese don, porque sé que es ese don. Pero algo que el Padre me ha dicho, muere a todo para que yo te revele cosas mayores. Si tú no mueres a todo, a los sentimientos, a la carne, a la familia, si no mueres a todo lo que quieres morir, el Padre no te podrá revelar sus asuntos. Porque algo que el Padre trató en mí fue mis sentimientos. Y si tú quieres y tienes este don y se va a desarrollar, lo primero que el Eterno va a tratar en ti son los sentimientos y las emociones. Porque te imaginas un profeta que va a ver la muerte y se lo tiene que decir a alguien y no tiene los sentimientos doblegados a la palabra, ¿qué puede suceder? No es capaz de decirle a la persona. Entonces el profeta verdadero, el que anuncia la palabra de Yahweh, algo que no tiene que tener temor es a lo que le diga el hombre. Cuando alguien te dice es que a mí me da miedo hablar porque de pronto la gente se enoja, todavía no está preparado. Porque es que el hombre del Eterno, la mujer del Eterno no teme de que se enoje el pueblo. Teme de que el Eterno le pida cuentas de lo que va a decir. Porque tú tendrás que hablar cosas que muchos no querrán escuchar. Tú tendrás que ir a lugares donde muchos no te tendrán que escuchar. Tú tendrás que decirle cosas a la gente que te va a odiar, que no te va a amar. Y ahí es donde el Padre necesita en este tiempo ese tipo de hombres y mujeres en la tierra. ¿Sí ves? Que tengan el corazón conforme a la voluntad de Yahweh, no es el meloso, no es el que todo el tiempo está diciendo te amo, no es el débil, el que está diciendo, ay no, yo quiero que todos me amen, todos me quieran, todos estén a mi lado. Ese no es, porque los profetas, Jeremías no fue amado. Si miramos la vida de él, fue un hombre aborrecido, un hombre rechazado, un hombre menospreciado, un hombre que lo atacaron, lo quisieron matar. Y yo te digo hoy, ¿quién está dispuesto a que lo rechacen por causa de la verdad? Muchas veces nadie, nadie lo hace por lo mismo, porque por un estatus, por un cargo, por una emoción, no lo hacen y les gana más el mundo, les gana más la posición que el mismo llamado. Entonces démonos cuenta que sí estamos en una crisis de profetas en la tierra.
Porque si hubieran verdaderos profetas de la tierra, anunciarían la verdad en el tiempo correcto. Anunciarían para que el pueblo tenga claridad de los tiempos y claridad de lo que el Padre quiere. Así el pueblo escuche o no escuche. Porque el profeta verdadero muchas veces no va a ser escuchado. Porque van a decir, no, es que está mal, es duro, no tiene amor, no tiene corazón. Yo necesito que me entiendan. Es que no me entienden. Y el Padre no está para entender. El Padre está para que nosotros obedezcamos. Y el verdadero hombre de Dios no está para entender, sino para hacer lo que el Padre le diga que debe hacer. Estos son tiempos así, van a ser tiempos muy difíciles, donde tú vas a tener que decir verdades muy difíciles, donde tú vas a tener que confrontar gente que tiene muchos años, pero que no tiene nada dentro de su alma, donde vas a tener que ir a pastores que están en pecado, que están en la carne, mujeres que son mujeres lesbianas. Démonos cuenta de lo que salió hace poquito. Una mujer de 16 años, hija de pastores, adorando en el púlpito y con lesbianismo. ¿Dónde están los profetas que ven el pecado? ¿Dónde están los que ven la maldad de ese pueblo? ¿Cómo ministraba siendo una mujer con concupiscencia de la carne? ¿Se necesitan siervos con el corazón de un profeta? Sí, señora, y algo muy importante que debemos reconocer es que cada día tenemos que santificarnos, cada día tenemos que reconocer que necesitamos del Eterno, porque si no hay santificación, si nosotros no estamos a cuentas en todas las áreas, y yo aprendí eso esta semana, mi paz, que realmente uno para ir a hablar, uno tiene que tener ordenada su casa. Y eso es muy importante. Por eso aún me uno, o sea, santificarnos, cada día santificarte, porque ir a enfrentar un demonio de lesbianismo es porque él mismo también te va a señalar. Y si uno tiene un pecado o un pecado oculto, ahí se va a meter problemas. Y eso es lo que muchos no enfrentan. Muchos pastores no enfrentan ese pecado por lo mismo, porque tienen pecados, son adúlteros, son personas malas, codiciosas, y por lo mismo no enfrentan. Por eso esta casa, y sé que más de un hogar, más de una persona que está conectada, sé que estamos aprendiendo en esta casa a santificarnos cada día para enfrentar a esas personas. Y se necesita con urgencia, porque si tú ves un pastor en pecado, una pastora que no es pastora, porque realmente si ya una vida doble, una vida en pecado, no tiene ese don, no se es digno de llamar. Entonces démonos cuenta que si no hay discernimiento, si no hay santidad, si no hay unos verdaderos siervos con este don, va a haber mucha plaga dentro de las comunidades, mucho grano podrido, que es lo que hay dentro de los lugares, mucho grano contaminado y gusaneado, no hay cosechas buenas. ¿Por qué? Porque no hay quien discierna entre lo santo y lo profano, entre lo puro y entre lo impuro, ¿ya? Entonces, ¿qué se necesita formar? Hombres y mujeres que tengan un corazón conforme a la Torá, personas que tengan celo por las ovejas, personas que tengan celo por la presencia del Eterno, que no tengan temor de corregir, que no tengan temor de hablar cuando tengan que hablar, que no tengan temor de confrontar el pecado oculto, porque es que mucho pecado oculto hay en las congregaciones. Cuando una persona ha dejado el celo, ha dejado el temor, ha dejado la santidad, ya no tiene temor para corregir, ya no tiene temor para hablar la verdad. Y por eso alcahuetean el pecado, por eso hacen todo pasar por alto. Por eso tú miras y todo se ve bonito, esas congregaciones que no pasa nada, que todo se ve perfecto, que tú ves y dices, no, qué belleza de congregación, nunca hay que corregir, nunca hay qué belleza de lugar, qué belleza de adoradores, qué belleza de predicadores, pero por dentro están llenos de gusanos de maldad y de pecado. Y donde fuera un verdadero profeta y mostrar a la luz quiénes son, más de uno ahí no estaría digno. Pero como los pastores espiritualmente están dormidos espirituales, por eso es que están ciegos, sus ojos se han cegado delante del Eterno y son engañados por Satanás. Y entonces Satanás viene y les pone que todos están bien. Cuando hay adulterio, cuando hay lesbianismo, cuando hay homosexualismo, imagínense este otro adorador. También homosexual también. Un adorador que por muchos años
Decía, y también desde muy pequeño, y él hablaba de su testimonio que le daba, el servicio era para Yahweh, y de un momento a otro cómo es el corazón de engañoso, y cambia totalmente y se desvía y dice que no, que ser homosexual es ser normal, que el Padre me ama tal y como soy, y comienza a hablar unas cosas tan incoherentes que de verdad el celo del Eterno, decir cómo se desvía por un momento por no haber cerrado una puerta, por tener un pecado oculto. Pero ¿sabes qué es lo triste? ¿Dónde están las cabezas de esas personas? ¿Dónde están esas? ¿En qué posición están delante de los ojos de Yahweh? ¿En dónde está el corazón de esos pastores que no puede ver ese pecado? ¿Tú te imaginas a alguien con homosexualismo adorando al Eterno, cogiendo los instrumentos del Eterno? Si hubiéramos estado en el tiempo del Mishkan, Lo queman, lo matan. lo matan. Pero como ahora todo es la gracia, pero como ahora los pastores están ciegos espirituales, están en la carne, los profetas que se dice son basureros porque hablan solo mentira y engaño de su corazón. Los verdaderos profetas saben qué harían en los púlpitos. Ven, tú estás en pecado. En voz pública. Públicamente dejaría en vergüenza al sinvergüenza de esas comunidades. El profeta no es un payaso que va a decir casa, carro y beca, sino que podía ver lo malo y lo bueno del pueblo y lo anunciaba. Y le decía al pueblo, cuando te acuerdas cuando el profeta Natán fue a anunciar el pecado de David, Ujú. se lo reveló el Señor, ¿dónde? En lo secreto. Y fue y lo confrontó. Y él mismo descarado, cínico, dice en Sí, ese momento, porque era bien descarado en ese momento, que le puso una analogía y le dijo, ¿qué pasaría si esto hiciera? Él dijo, no, yo lo mataría. Le dijo, pues de cierto eso va a pasar contigo. Ya Y sé ahí cuál. sí que fue, rostro en tierra, pero aunque Perdón. él ayunó y oró, fue cortado la vida de ese hijo De que por consecuencia de ese por pecado. consecuencia del adulterio. Esos son los verdaderos profetas. Esos son los que ya no hay dentro de las congregaciones. De que llega gente de congregación en congregación y el pastor como está dormido no discierne si eso es un demonio que viene camuflado, viene a dañar la congregación, viene diciendo es que no he encontrado el amor en las otras congregaciones. Es que en las otras congregaciones no me han entendido. Es que en las otras congregaciones, y por ahí es un demonio camuflado a dañar el redil. Porque no hay celo, no hay discernimiento. Porque no hay nadie que ame la presencia del Eterno. Ya no hay siervos que busquen agradarlo con el corazón. Mira, la mayoría de los que aman más a los humanos que al Eterno. Y está comprobado. Por eso su mensaje es humanista, su mensaje es débil, su llamado es mediocre, su mensaje no tiene autoridad y los demonios no le tiemblan. Los demonios se le ríen dentro de la misma congregación. ¿Usted se imagina una mujer adorando y tocando un piano, siendo lesbiana y en el altar? Lo que está transmitiendo. O aún cuántas generaciones durante mucho tiempo lo que hizo. Estos se iban en mega iglesias. ¿Cuántos jóvenes no? ¿Qué está diciendo? Ah, no, si él lo hizo, porque yo no lo puedo hacer. Exacto. Entonces démonos cuenta, ¿se le reía al diablo a esa congregación, a ese pastor? Claro, no podía ver a sus narices que estaba en pecados sexuales abominables. Y eso es lo que está faltando ahorita, gente que vea el pecado y lo corrija. El Padre está cansado de los predicadores emocionalistas débiles, de los maestros emocionalistas débiles, que lo único que están haciendo es llevar al pueblo a no cambiar, a no corregir sus caminos. Porque el verdadero pastor tiene un varado y un callado que lo que hace es enderezarte tu camino, gústete o no te guste. Esa es la función del verdadero siervo, del verdadero profeta. Enderezarte, corregirte. Cuando tú te estás desviando, a volver al redil. Pero el payaso, el falso, es el que te dice, todo va a estar bien, no te preocupes, así Yeshua te ama. Así tú seas un bastardo de la fe. Y el Padre lo que necesita es gente con varado y con callado. ¿Cuál es el varado y el callado?
el que tiene un mensaje, el que tiene revelación, el que tiene discernimiento. Y así vengan a engañarte con cara de oveja, tú podrás discernir que no es oveja. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Por el afán, uno, del dinero, pero otro, por el afán al crecimiento. No, con tal que la iglesia se vea grande y la gente diga, tremendo como el Padre lo respalda. Si ve que allá hay 5,000, el Padre sí está con ellos. Pero ¿cuál Padre? Padre de mentira. ¿Cuál Padre? ¿Cuál es el pastor de ellos que lo respalda? Porque el Padre de Yahweh Sebaot de los ejércitos me muestran el evangelio verdadero. En Hechos de los Apóstoles hubieron grandes conversiones, pero era gente llena del Ruach HaKodesh. Porque los apóstoles, los talmidín, eran Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y formaban comunidades Kadosh, Kadosh. No quiere decir que no vayan a haber comunidades llenas del Ruach que puedan multiplicarse. Porque Satanás también dijo, no, la restauración también tiene una mentira y es que no, son pocos. No, pueden ser muchos y el Eterno no lo permite. Pero tiene que haber dentro de esa comunidad buenos obreros para que ese redil no se pierda como las comunidades cristianas, que se multiplicaron, pero se llenaron más de gusanos que verdaderos siervos de la fe. ¿Por qué? Porque no había buenos maestros dentro de esas mega iglesias y ya todo se volvía permisivo, con tal que no, todo el mundo, la gloria del Eterno, bendito sean las multiplicaciones. Pero las multiplicaciones no bien formadas son peligrosas porque dentro de eso hay muchos demonios. Dentro de eso hay mucho homosexual, dentro de eso hay muchas lesbianas, mucho adulterio. Y bendito sea el Eterno cuando el Eterno le dice, ojo con esta persona, ve, confróntala, porque ella tiene pecados ocultos. ¿Sí es la diferencia de un verdadero profeta a un verdadero pastor? Al que no ve nada, no, todos son lindos, todos son hermosos. Bendito sea el Eterno que está creciendo la quejilá. Pero ¿cómo está creciendo? En santidad y en obediencia. Exacto. Puede que se demore el crecimiento, pueda que se tarde, pero va a ser un crecimiento verdadero. Pero el afán de los hombres por la multiplicación, porque rellenen sus congregaciones, lo único que están haciendo es permitir la carne que los pastoree. Y sus estrategias. Y sus estrategias. Pero mira que acá el Padre estaba confrontando y mira lo que dice en el versículo 4. Y pondré sobre ellos pastores que apacienten, y vamos a aprender la palabra paciente, que no temieren. Mira esto y subraya este versículo para tu vida también y los que me escuchan en la radio. Y pondré sobre ellos pastores que apacienten y no temieren más, ni se amedrenten, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. ¿Por qué les dijo pastores que no teman y que se amedrenten? Porque son hombres y mujeres con carácter, con celo santo, con santidad, con discernimiento, que no se van a amedrentar ante el hombre, que no se van a vender por un diezmo, que no van a vender su comunidad porque se le llene la congregación, sino lo importante es que van a buscar la salvación de esas almas. A eso es lo que el Padre está llamando en esta noche. Si tú estabas pensando servir al Eterno, piénsalo muy bien para qué lo vas a hacer. Piensa muy bien hasta el día de hoy qué has hecho con las almas que el Padre te ha confiado. Porque a veces la gente inmadura dice, pero si el Señor estuviera con ellos serían grandes, sería una iglesia grandísima. No, yo creo que más de uno se va porque no aguantarían la verdadera obediencia que dice por parte del Eterno. Porque muchos están en esas iglesias porque, por lo grandes también, porque se camufla mucho pecado, no hay un control. Y por eso no buscan a las pequeñas, porque como si hay control, si hay un seguimiento, y en las mega iglesias van, vienen, hoy sí, hoy me llevé a la segunda, hoy llevé a mi esposa, se ven muchas cosas que se mueven en mega iglesias y si realmente hubiera un control de santidad, yo creo que se iría casi la mitad, si le digo más, me pasa. Pero lo triste es que dentro de las mismas comunidades tan pequeñas también, si no hay autoridad y santidad, pues que también se acomoda el pecado. ¿Sabe lo grave de esto?
es que se acomoda al pecado. La gente se acomoda con su concupiscencia, se acostumbra a su pecado. Ves que el pastor sabe que yo estoy ahí, pero yo sigo llevando mi propia vida. Todo tiene un tiempo. Y un pastor que ame a su rey no deja ovejas con cabras. O son ovejas o no son ovejas. O yo cuido mi redil y separo dentro de lo malo entre lo kadosh y no kadosh. Eso es lo que tengo que hacer. Y yo tengo que llamar. Si usted no quiere ser kadosh, esto no es para este redil. Usted le tiene que estorbar, usted le tiene que poner freno, porque si usted no le pone freno, la persona se acomoda al pecado, ¿me entiendes? Se acostumbra y empieza a llevar una vida doble, una vida hipócrita, una vida religiosa, una vida falsa, porque no hay quien le estorbe el pecado. Por eso es que mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta que me corrijan, a mí no me gusta que me formen, a mí no me gusta que me enseñen. Pues usted es una cabra que puede ser piedra de tropiezo para muchos. Todo necesita de un proceso y toda oveja necesita de una formación. Y necesita quien lo cuide, quien lo pastoree, quien lo cuide del lobo, de Satanás, quien esté ahí cuidando de la contaminación, porque usted fácilmente algún día se puede desviar, algún día se ha desviado. Y si no hubiera un buen pastor, usted se destruye. Entonces, para los orgullosos que dicen que no necesitan de siervos, que no necesitan, eso es una gran mentira. Todos necesitamos de verdaderos hombres y mujeres del Eterno que tengan la santidad y el celo santo para que ayude que mi alma llegue en santidad hasta el último momento. Que me anuncie cuando yo esté mal, que me muestre mi camino, porque la oveja pues a veces es torpe, la oveja a veces es ciega, a veces la oveja cree que está bien y está mal. Y eso necesitamos de quien nos corrija. Necesitamos de quien nos instruya el camino, quien nos forme, quien nos guíe, que como muchos se están desviando ahorita, porque algún día dejaron sus pastores, se dejaron llevar por su propio corazón, se dejaron llevar por sus propias concupiscencias y hoy en día están pagando las consecuencias de haberse alejado del redil, porque la verdadera oveja no se aleja del pastor, no se aleja del redil, no se aleja donde el Padre sabe que lo ha plantado y lo ha puesto. Pero lo triste es que ya el don de profeta, el don de pastor, ya pocos lo tienen. Entonces, este es un tiempo de examinarnos. Mira las características que tiene que tener un corazón de profeta o un corazón de pastor, de siervo, de maestro. Vamos a leerlo por favor en 1 Timoteo 3 y 4. Primera de Timoteo. Sí, señor. Capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice, ahí en el 3, no debe emborracharse, ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos, ni amar el dinero, debe dirigirse bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y obedezcan. Démonos cuenta nomás, hablemos, bueno, para que muchos no tomen, pero si hablamos del don de profeta y los verdaderos hombres y pastores, ¿cuántos aman el dinero? Sí, para hacer una balanza muchos. ¿Deberían ser dignos llamados de ese título? No, señora, sería por amor al Eterno. Exacto, entonces no tienen una característica de pastor, ni tienen una característica de un verdadero profeta. Dos, otra característica, dice que no de ganancias deshonestas, ¿cierto? Dice, sino amable, apacible y no avaro. Entonces miramos ahí nomás esas situaciones. Que gobierne bien su casa. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo es su esposa? Testimonio. Si es una esposa loca, como he visto muchas en las redes, que es una vergüenza que se llamen pastoras porque me da celo, que salen con minifaldas mostrando las piernas, mostrando los senos, deshonrando el llamado del varón, porque es una vergüenza ver esas mujeres que se dicen llamar pastoras, porque de verdad es una vergüenza que me da celo santo de verdad. Salen en plena enseñanza mostrando todo, mostrando el cuerpo, mostrando las piernas, salen como unas selfies allá mostrando fotos, vendiéndose, exhibiéndose, avergonzando el llamado. Empezando por ahí, ¿quién es la esposa del pastor? ¿Debe ser cualquiera?
No debe ser una mujer virtuosa, una mujer que realmente dé el testimonio, una mujer que Ujú. edifica su casa y eso es algo eso es algo fundamental. Digo que algo que somos testigos de nuestra casa, eso no, eso lo vemos. El testimonio se ve, se conoce, se percibe y Ujú. eso es lo que esta casa nos ha enseñado y algo que lo que hablábamos ahorita es la casa tiene que estar ordenada. Si la casa está ordenada y nuestra casa está ordenada, va a ser muy fácil uno hablar, porque de su mismo testimonio uno Ujú. impregna, uno habla, y Así así es. es más fácil y la autoridad se ve. Entonces, tristemente, a veces los mismos pastores no le dicen a esas pastoras, como su merced se está refiriendo, que se visten mal, que se toman selfies, que no se visten adecuadamente, no es una mujer decorosa, sino es una Betsabé, tristemente decirlo. Yo hago una pregunta. Si el pastor no tiene autoridad para corregir su propia esposa, ¿cómo se viste? ¿Quién es él? Sí, claro, no es totalmente un desorden ahí, porque Claro, cómo está la cabeza, cómo está el cuerpo. exacto. Entonces, si miramos ese tipo de llamados, o que supuestamente pastores que dicen ser pastores y no lo son, ¿por qué son permisivos con la misma esposa? ¿Por qué no tienen temor de Yahweh y corrigen a su esposa? Si llega un hombre, imagínate que le gustaban las prostitutas, te hago a ti esa pregunta, y llega viendo una pastora mostrando las piernas, Puede caer en pecado la puede fácilmente. desear. Sí, señora, fácilmente. Exacto. Entonces uno dice, ¿dónde está la voz de ese supuesto pastor? ¿Dónde está el celo? ¿Dónde está el amor por Yahweh? Es como una K que lo tiene dominado como una Jezabel. Porque un hombre que tenga temor de Yahweh, lo primero que forma es su mujer, su esposa. Cómo se viste, cómo habla, cómo actúa. Ahora, si es una mujer que no lo honra, que lo trata mal, que lo deshonra, porque yo he tenido la oportunidad de ir a congregaciones donde el pastor está predicando y ella está chateando, está hablando, se está riendo en plena enseñanza de él, o sea, lo ve como un pelele, no lo respeta, no lo honra dentro de su misma congregación, es una mujer rebelde, una mujer grosera, que no honra a su pastor, que no honra, porque mi pastor es mi esposo. En mi caso, mi pastor es mi esposo. Y si yo en plena congregación, en plena enseñanza, yo estoy hablando, estoy burlando, estoy fomentando el desorden, eso demuestra que el hombre no es autoridad. Como se viste, todas esas características, una mujer que me escucha hoy, sea maestra, sea esposa de un maestro, sea esposa de un líder dentro de la comunidad, tiene que tener mucho cuidado. Porque como la ven a usted, así van a ver a su esposo. Si usted es grosera, si usted es altanera, si usted lo trata mal públicamente, si usted lo deshonra, si usted no lo honra, si usted es una piedra de tropiezo para las mujeres, es una deshonra para el varón del Eterno. Entonces lo primero que el hombre tiene que mirar es quién es su esposa, quién es ella, es una mujer decorosa, una mujer sabia, una mujer sensata o quién es. Ahora dice, mira la otra característica, pues que sabe gobernar su propia casa y cuida de la iglesia, como Yahweh. Ahora hablemos de los hijos. Imaginemos, si los hijos son groseros, si los hijos son rebeldes, si los hijos en la propia congregación no respetan al propio papá, a la cabeza, ¿con qué autoridad se para predicar ese hombre? Algo que hemos aprendido ¿Sí? es que los hijos es el reflejo de los papás. Entonces, yo creo que eso es más claro que yo no soy papá todavía, ¿no? No sé ese proceso, pero algo que sí he aprendido y nos han formado es que los hijos dicen de mucho que hablar. Sus actitudes, cómo hablan, cómo dicen, cómo se expresan. Entonces, hijos de pastores a veces nos deja mucho de qué hablar y no es por juzgar, sino desde decir qué hay en ese hogar, qué hay de esas puertas hacia adentro, qué ocurre y está llevando una iglesia. Entonces yo digo que esto nos aprende a nosotros a traer a un despertar a cada uno de nosotros, a una mi vida, decir que cada día debemos estar que santificándonos, mirándonos, haciendo un alto y examinar mi corazón de cómo está mi vida, porque no sabemos en qué momento va a pasar de que el Padre
nos coloque en nuestro corazón que debemos enfrentar o que debemos hablar. Entonces esto es como un despertar aún para nuestras vidas y decir que debemos estar preparados, como lo leías ahorita, para toda buena obra. Pero necesitamos un proceso de purificación, necesitamos un proceso de santidad, de obediencia, porque no sabemos en qué momento. Y el Padre nos habla de discernimiento, es un punto muy clave que también el Padre me hablaba esta semana. Si uno no tiene discernimiento y uno no sabe a qué se va a enfrentar, pues es porque falta más intimidad, Exacto, falta más oración y en así es. eso estamos trabajando, en ser esos buenos siervos. Imaginémonos en Chabá nomás. Si yo veo que el varón está hablando, no hay santidad en el Chabá, hay irreverencia en los niños jugando, los niños chateando, porque eso es la moda ahora, hablando por celular, que la comunidad sabe que está prohibido absolutamente en Chabá el celular, pero hoy en día hasta eso se ve la irreverencia hacia el varón. El hombre está hablando de la palabra, los niños chateando, la mujer hablando, comiendo chicle, haciendo un desorden. ¿Tú crees que así el Eterno puede usar hombres de verdad? No hay nada cada dos, no hay No. santidad. Entonces, aún en eso tenemos que volver al celo. Si estamos en Chabá, no hay celular, no hay, no hay respeto, no hay otras cosas. Pero hoy en día se ha vuelto todo un desorden, porque no hay hombres con santidad y con temor. Y aún así, si tú ves en tu Chabá que hay un desorden, tú tienes que tener el celo del Señor. Tú te tienes que parar y corregir. Tú no puedes seguir predicando la palabra en el Chabá cuando tus hijos o cuando los jóvenes o cuando las mujeres están en un relajo. Tiene que haber santidad, tiene que haber celo. Si es día de Shabbat, es el día K2, ¿cierto? Ujú. Entonces, Día de reposo. ¿cómo se debe enseñar el día de Shabbat? Con mucho, o sea, con respeto, con reverencia, o sea, dar lo mejor. Algo que hemos aprendido es que ese día es especial para aprender de Yahweh, aprender de sus decretos. Aún no perder la manera de presentarnos en Shabbat. ¿Cómo me presento mi ropa? ¿Cómo presento la cena? ¿Cómo presento la palabra? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo se presentan? Yo no debo estar en Shabbat ni en pijama, ni mal arreglado, ni ir como a mí me parezca. Yo tengo que ir decoroso al Shabbat, yo tengo que estar como tiene que ser las niñas decorosas, las mujeres decorosas, pero todo eso se está perdiendo. Ah, no, yo voy allá como se me dé el antoje. Entonces, donde no hay celo y santidad, el hombre permite todo. El varón empieza por el desorden, porque el varón le debe exigir a la mujer, bueno, este día te vas a arreglar linda para Shabbat. Vas a estar como una mujer hermosa, decorosa. Lo mismo, los niños, tienes que estar lindo para Shabbat, ¿sí ves? Hermoso, ¿por qué? Porque no es cualquier día, es un día K2, un día especial. Yo no me puedo presentar al Shabbat con las changlas, estar allá con los rulos, estar como a mí se me antoje, pero si el varón no tiene santidad y no tiene celo, deja que todos hagan lo que quieran. Y por eso vemos que los chavas chateando, hablando, burlándose, los niños durmiéndose, toda esa irreverencia es lo que toca cambiar. Porque si es que el profeta no solamente es el que tiene visión y ve el porvenir, sino el que también ve lo malo en su casa, el que anuncia lo bueno y lo malo en su casa, el que tiene que corregir. Por eso te decía la crisis de los profetas. Hablamos del don, porque ya no hay quien corrija, ya no hay quien confronte, ya no hay quien vea. Y si en mi misma casa yo no tengo celo, yo no tengo santidad, pues va a ser muy difícil confrontar la quejilá, porque todo empieza en casa. Si en mi casa hay celo, ¿cómo se hace el Shabbat? Si en mi casa hay respeto, honra, porque sé que muchos han perdido el respeto y el celo por el Shabbat, por el celo por la Torah, el celo por hablar, y todos se lo callan. No, pero es que si yo le digo a mi esposa se pone brava, pues que se ponga brava, porque ella tiene que ser una mujer virtuosa, una mujer honrosa en el Shabbat. Los niños, la actitud con que se recibe el pan, con que se adora, con que se hace la cena, todo tiene que ser en santidad. Pero démonos cuenta que hoy en día se ha vuelto todo un relajo, todo un desorden, todo se ha vuelto algo que no es delante del Eterno agradable. Y ya vamos a ver la última característica para este llamado de atención que el Eterno hace a los profetas y a los pastores, y está en Tito 1:7, 7:8. Miren las características. Por eso evaluémonos, cualquiera puede tener
un ministerio, cualquiera puede tener ovejas a cargo, no cualquiera. ¿Qué dice? Tito 1, 7 y 8. Dice, pues un anciano es un administrador de la casa del Eterno y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y de disciplina. Mire todo lo que tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude. Sí, no es fácil. El darle a las personas, el bendecir a las personas, el no ser soberbio, iracundo, porque pues si yo soy violento y agresivo en mi casa con mi propia familia y en la comunidad, ¿cómo voy a actuar? Entonces tengo que tener humildad, tengo que tener dominio en mi carácter, tengo que tener sabiduría, cómo corregir, cómo manejar las situaciones. ¿Cómo no dejar que la ira tome el control total de mis pensamientos y mi boca y me haga pecar contra mi casa, contra los siervos de la comunidad? Tengo que tener mucha sabiduría, que Él me guarde y me ayude, que hay momentos que toca corregir con carácter, porque no se puede corregir todo con amor. Hay momentos hay que tener autoridad, pero otra cosa es la autoridad y otra cosa es la soberbia, eso es algo muy distinto. Pero démonos cuenta que el enemigo lo que ha querido es que cualquiera lleve un legado, que cualquiera enseñe, que cualquiera se denomine pastor, que cualquiera se denomine profeta. Y eso es una burla, el Padre está airado, está cansado de que se burlen de los llamados del Eterno, está cansado de que cualquiera sea un sinvergüenza llamándose títulos que todavía no se lo merece. Porque para tener un llamado se necesitan los frutos. Se necesita años, tiempos de demostrar los frutos del Eterno. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera puede ser escogido dentro de una comunidad para llevar un legado y llevar las almas. Toca tener mucho celo, mucho discernimiento, mucho mostrarle al Eterno, pedirle en oración, en intimidad, quiénes son dignos y quiénes no son. Quiénes son actos para enseñar y quiénes no son actos para enseñar. Quiénes son actos para guiar un pueblo y quiénes no. Porque si no estamos llevando aguas saturadas a la comunidad, estamos llevando maldición a la comunidad. Porque por una mala cabeza puede entrar la maldición o la bendición. Porque el diablo puede usar gente para destruir también en los últimos tiempos, como lo decía la profecía de Jeremías. Estudiamos solamente los 5 versículos. Eso significa la corrección. Entre 8 días seguimos estudiando los otros versículos, pero tengamos temor delante del Eterno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué manera lo debemos hacer? Examinemos nuestro corazón, evaluémonos qué estamos haciendo con el llamado al Eterno, guardemos el corazón y arrepintámonos si lo hemos hecho de la manera incorrecta y no lo estamos haciendo conforme a la voluntad del Eterno. Así que con esto me despido con la primera parte de Jeremías 23, anhelando que este mensaje no lo eche usted a la basura, que dé fruto, que realmente el Eterno haga algo en su corazón y en su vida. Anhelamos que mañana sea un Shabbat de bendición. Ya el Eterno le habló a usted claro, ¿no? Tenga presente que la palabra no la puede echar a la basura. Que el Eterno guarde nuestro corazón de ser rebeldes y escuchar el mensaje y pasarlo por alto. Mañana tenemos tiempo de Shabbat, así que no hay intercesión a las 8 de la noche. El sábado estamos en las 2 instrucciones. En la mañana vamos a tocar las puertas de Jerusalén. Vamos a empezar a estudiar un hermoso tiempo. Ya terminamos con el tema de calendario. El Roe sigue con el estudio de Shemó y nuestro hermoso Kiddush de niños a las 12 del día, que no pueden perderse porque estamos enseñando a nuestros niños a guiarlos por la Torah, que amen la Torah desde el vientre hasta que el Eterno lo permita. Mañana un hermoso programa a los pies del maestro, seguimos con el conteo del Homer, un tema maravilloso, así que usted no se lo pierda, permita que el Ruach HaKodesh siga ministrando en este conteo del Homer y preparándonos para nuestra fiesta de Shavuot, el 30, un gran tiempo maravilloso, donde sé que independientemente no lo podamos celebrar de pronto en las quejilás, pero en nuestras casas los podremos celebrar con mucha sinká, pero sobre todo con mucha
sabiduría que no sea algo emocional, sino algo del Rúa, donde Él ministra nuestra vida, nuestro corazón. Así que con esto me despido, que el Eterno los bendiga, shalom, shalom.